¿Y si te dijera que la Biblia completa más antigua del mundo contiene libros que fueron deliberadamente omitidos de la versión que has estado leyendo toda tu vida, escondido en las tierras altas de Etiopía, conservado en monasterios ancestrales que se mantienen en pie desde hace más de 1500 años, yace un canon bíblico que narra una historia drásticamente diferente a la aprobada por las iglesias occidentales? La Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo custodia lo que los académicos reconocen hoy como la colección bíblica más completa que existe. Mientras tu Biblia probablemente contenga 66 libros, el canon etíope preserva 81 textos íntegros. Estas no son ediciones modernas ni fabricaciones. Según evidencias arqueológicas y manuscritas, estas se encuentran entre las escrituras cristianas más antiguas en uso continuo en cualquier lugar de la tierra. Permíteme llevarte de vuelta a un descubrimiento que lo cambió todo en cuanto a lo que los investigadores creían saber sobre el cristianismo primitivo. En 1773, el explorador escocés James Bruce viajó a Etiopía y regresó con algo que haría temblar los cimientos de la erudición bíblica. Trajo consigo copias completas del libro de Enoc, un texto que se había perdido para el mundo occidental durante más de 1000 años. Los eruditos europeos quedaron asombrados. Aquí había un libro citado directamente en el Nuevo Testamento, referenciado por los primeros padres de la Iglesia, y sin embargo completamente ausente de las Biblias aprobadas. Pero esto es lo que lo hace absolutamente fascinante. La Iglesia etíope había estado leyendo, copiando y preservando el libro de Enoc como escritura sagrada durante toda su existencia. Nunca lo perdieron, nunca cuestionaron su autenticidad. Para ellos, eliminar a Enoc de la Biblia sería tan impensable como eliminar el Evangelio de Juan. La pregunta que atormentó a los eruditos entonces y que debería atormentarnos ahora es simple. ¿Por qué la Iglesia etíope preservó textos que Roma y Constantinopla decidieron suprimir? Según el Dr. James Charlesworth de la Universidad de Princeton, la tradición bíblica etíope representa un vínculo ininterrumpido con las formas más tempranas del cristianismo. Antes de que el Imperio Romano estandarizara lo que podía y no podía considerarse escritura, el aislamiento geográfico de Etiopía significó que las decisiones tomadas en los concilios de Nicea, la Odisea y Cartago simplemente no se aplicaban a los cristianos etíopes. Continuaron leyendo los mismos libros que sus antepasados habían recibido de la era apostólica. Seamos claros sobre lo que estamos discutiendo aquí. Estos no son textos gnósticos descubiertos en una vasija en 1945. No son fragmentos debatidos por eruditos marginales. Esta es la Biblia oficial de millones de cristianos que han mantenido una tradición eclesiástica ininterrumpida desde el siglo IV. El canon etíope incluye el libro completo de Enoc, el libro de los jubileos, un libro de Esdras, los 3 libros de Macabeos, la ascensión de Isaías y varios otros que las iglesias occidentales eliminaron de sus listas aprobadas. Y aquí es donde se pone aún más intrigante. Jesús mismo citó del libro de Enoc. Cuando Jesús usa la frase «Hijo del hombre» para describirse a sí mismo, los académicos ahora entienden que está recurriendo directamente a la imaginería del libro de Enoc, donde esta frase exacta aparece repetidamente en profecías mesiánicas escritas siglos antes del nacimiento de Cristo. Los evangelistas asumieron que sus lectores conocían estas referencias, asumieron que todos habían leído a Enoc. Pero en algún lugar entre el siglo I y el siglo IV, instituciones poderosas tomaron decisiones sobre qué libros respaldaban sus posturas teológicas y qué libros planteaban preguntas incómodas. La Iglesia etíope, protegida por cadenas montañosas y sostenida por una antigua tradición litúrgica en Ge'ez, simplemente continuó haciendo lo que siempre había hecho: preservar todo. Recientes dataciones por carbono de manuscritos etíopes conservados en monasterios como Abba Yerima han confirmado lo que los académicos sospechaban desde hace mucho tiempo. Algunos de estos textos datan de los siglos V y VI, lo que los convierte en algunos de los manuscritos cristianos supervivientes más antiguos que existen. Los evangelios de Abba Yerima, nombrados así por el monasterio en el norte de Etiopía, contienen manuscritos iluminados que han sido datados entre los años 330 y 650 d.C. Estos no son solo antiguos, son obras de extraordinaria belleza. Colores vivos derivados de minerales y plantas locales han sobrevivido durante más de 14 siglos. La sofisticación artística rivaliza con cualquier cosa producida en Bizancio o Roma durante el mismo periodo.
Lo notable de estos manuscritos no es solo su antigüedad o belleza, es lo que contienen, la variación textual, los libros adicionales, el énfasis teológico, todo preservado exactamente como fue recibido en el siglo IV, antes de los grandes concilios que estandarizarían la doctrina cristiana en otros lugares. El cuidado con el que los monjes etíopes preservaron estas escrituras rivaliza con cualquier cosa encontrada en colecciones europeas o de Oriente Medio. En monasterios encaramados en picos de montañas, los monjes copiaron textos a mano, generación tras generación, manteniendo la precisión textual a través de sistemas de verificación y control que los críticos textuales modernos respetan profundamente. Así que, cuando preguntes qué enseñó realmente Jesús a sus discípulos en secreto después de su resurrección, necesitas entender algo fundamental. La respuesta podría estar en textos que la mayoría de los cristianos nunca han tenido permitido leer. La Biblia etíope no es solo más larga, es más antigua, más completa y, según la evidencia histórica, más cercana a lo que los primeros cristianos consideraron sagrada escritura. Lo que estás a punto de descubrir en los temas que siguen desafiará todo lo que creías saber sobre el canon bíblico, la autoridad eclesiástica y las enseñanzas ocultas del propio Jesús. La pregunta no es si estos textos existen y están fácilmente accesibles para los investigadores. La pregunta es, ¿por qué nunca te informaron sobre ellos? Según el libro de Hechos, después de que Jesús resucitara de entre los muertos, no ascendió al cielo inmediatamente. En cambio, pasó 40 días enseñando a sus discípulos cosas que nunca había compartido durante su ministerio público. Hechos 1, versículo 3, establece claramente: a esto se presentó vivo después de sus padecimientos, con muchas pruebas irrefutables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo referente al reino de Dios. 40 días. Son casi 6 semanas de instrucción privada intensiva. Pero aquí está la pregunta que debería mantenerte despierto por la noche. ¿Qué enseñó exactamente Jesús durante esos 40 días? Tu Nuevo Testamento te da casi nada. Unos pocos versículos, referencias vagas al reino de Dios, breves menciones de recibir el Espíritu Santo, y de repente asciende y la historia continúa. ¿No te parece extraordinario que las enseñanzas más importantes que Jesús jamás pronunció, dadas después de su resurrección cuando había trascendido la muerte misma, estén casi por completo ausentes de la Escritura aprobada, a menos que no estén ausentes, a menos que simplemente hayan sido eliminadas? La tradición bíblica etíope preserva textos que afirman registrar estas enseñanzas posteriores a la resurrección en detalle, pero no están solos. La biblioteca de Nag Hammadi, descubierta en Egipto en 1945, contiene múltiples evangelios que describen diálogos extendidos entre el Jesús resucitado y sus discípulos. El Evangelio de María describe a Jesús enseñando a María Magdalena conocimientos secretos sobre la naturaleza de la realidad y el viaje del alma. El Apócrifo de Santiago registra conversaciones donde Jesús explica misterios del reino que no podía compartir públicamente. La Pistis Sophia, preservada en copto, contiene más de 200 páginas de diálogos posteriores a la resurrección. La doctora Elaine Pagels, de la Universidad de Princeton, ha dedicado su carrera a estudiar estos textos. Según su investigación, las comunidades cristianas primitivas atesoraban estos relatos de las enseñanzas secretas de Jesús. Eran copiados, estudiados y transmitidos reverentemente hasta que las autoridades eclesiásticas los declararon peligrosos. El patrón es inconfundible. Los textos que describían el conocimiento espiritual personal, la experiencia directa de lo divino y enseñanzas que eludían la autoridad institucional fueron sistemáticamente suprimidos. ¿Por qué? Porque amenazaban la estructura de poder que se estaba construyendo. Si Jesús enseñó que los individuos podían acceder a la verdad divina directamente, ¿qué necesidad había de los sacerdotes como intermediarios? Si reveló conocimientos secretos sobre la naturaleza de la realidad que contradecía la doctrina oficial, ¿cómo podía la Iglesia mantener el control teológico? La Iglesia etíope preservó fragmentos de estas enseñanzas porque su tradición teológica nunca se alineó completamente con la autoridad romana. El cristianismo etíope se desarrolló en relativo aislamiento, manteniendo prácticas y textos que Roma había abandonado o suprimido activamente. En el libro de Enoc, conservado completo en Etiopía, hay pasajes que describen cómo las almas justas reciben conocimiento oculto después de la muerte, cómo se les enseñan los misterios de la creación y cómo se preparan para la transformación.
Los primeros cristianos vieron paralelismos directos entre estos pasajes y lo que Jesús debió enseñar durante sus 40 días posteriores a la resurrección. La ascensión de Isaías, otro texto del canon etíope, describe el viaje de un profeta a través de 7 cielos, donde recibe enseñanzas secretas sobre el Mesías venidero y la naturaleza de la realidad espiritual. Primeros padres de la Iglesia, como Orígenes y Jerónimo, hicieron referencia a este texto. Luego desapareció de las Biblias occidentales, pero no de Etiopía. Y si los 40 días de enseñanza de Jesús no fueron solo sobre instrucciones prácticas para difundir el cristianismo, y si estaba compartiendo conocimiento cosmológico, prácticas espirituales y verdades sobre la conciencia humana que la religión institucional no podía controlar o monetizar, los fragmentos que sobrevivieron en textos como el Evangelio de Tomás sugieren exactamente eso. Dichos como, el reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor, no en edificios de madera y piedra, contradicen directamente la necesidad de catedrales masivas y jerarquías eclesiásticas. Según evidencia manuscrita de Qumran y Nag Hammadi, los cristianos del siglo I entendieron las enseñanzas de Jesús como iniciáticas, progresivas y profundamente personales, parábolas públicas para las masas, pero enseñanzas secretas para aquellos listos para recibirlas. Esto no fue controvertido en el mundo antiguo. Rabinos judíos, filósofos griegos y sacerdotes egipcios mantenían sistemas de enseñanza de 2 niveles: conocimiento exotérico para el consumo público y sabiduría esotérica para estudiantes iniciados. Jesús confirma explícitamente esto en Marcos 4, versículo 11. A vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero para los que están fuera, todo viene en parábolas. Las enseñanzas secretas existieron. Jesús las dio. La pregunta es, ¿dónde fueron? Algunas sobrevivieron en Etiopía. Algunas fueron enterradas en vasijas egipcias. Algunas fueron quemadas por autoridades que temían su contenido. Pero la evidencia permanece, dispersa por continentes y siglos, esperando a aquellos dispuestos a mirar más allá de las narrativas aprobadas. Los apóstoles conocían estas enseñanzas, las transmitieron a sus seguidores más cercanos. Las comunidades cristianas primitivas las practicaron en privado mientras proclamaban mensajes más sencillos en público. Luego, a medida que el cristianismo se institucionalizó, el equilibrio cambió. La doctrina pública se volvió obligatoria. El misticismo privado se volvió sospechoso. Y gradualmente los textos que preservan las enseñanzas más profundas de Jesús fueron etiquetados como apócrifos, heréticos o simplemente perdidos, pero no en Etiopía, no completamente. Para aquellos que buscan una exploración más profunda de estos textos omitidos y su contexto histórico, he compilado un recurso de investigación completo. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Este libro digital examina la evidencia histórica, los debates académicos y las implicaciones teológicas de las escrituras que estamos discutiendo a lo largo de esta investigación. Incluye contexto histórico completo para los libros omitidos, fuentes académicas y referencias revisadas por pares, análisis detallado de las decisiones de los concilios de la Iglesia, estudios textuales comparativos de Qumran y Nag Hammadi, traducciones de pasajes clave de fuentes etíopes. Esto no es especulación ni teoría, es historia documentada que la mayoría de los creyentes nunca han encontrado. El enlace está disponible en el primer comentario fijado abajo. Si lo descargas y encuentras valor en esta investigación, regresa y escribe verdad en los comentarios. Construyamos una comunidad de investigadores serios que se niegan a conformarse con narrativas incompletas. El libro de Enoc es quizás el texto más controvertido jamás eliminado del canon bíblico. Y cuando entiendas lo que contiene, comprenderás inmediatamente por qué las instituciones poderosas querían que desapareciera. Permíteme empezar con un hecho innegable. El Nuevo Testamento cita directamente el libro de Enoc. Judas 1:14 dice: de ellos profetizó también Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí que vino el Señor con sus santas miríadas para juzgar a todos. Esta es una cita palabra por palabra del primer Enoc 1:9. Entonces, aquí está el problema lógico. Si un autor del Nuevo Testamento cita a Enoc como un profeta que entrega revelación divina, ¿con qué autoridad los posteriores concilios de la Iglesia declaran que ese mismo libro no está inspirado y es peligroso? Según el Dr. James Charlesworth, quien dirigió el proyecto de traducción de los pseudepígrafos del Antiguo Testamento en Princeton,
El libro de Enoc fue considerado escritura por Jesús, los apóstoles y las comunidades cristianas primitivas durante al menos los primeros 3 siglos del cristianismo. Fragmentos de Enoc escritos en arameo fueron encontrados entre los rollos del Mar Muerto en Qumrán, lo que demuestra que el texto existía antes del nacimiento de Jesús y era atesorado por las comunidades judías de su época. Cuando Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, estaba utilizando una terminología que aparece más de 100 veces en las parábolas de Enoc, donde describe específicamente al Mesías venidero. Los primeros padres de la Iglesia trataron a Enoc como autoritario. Tertuliano, escribiendo alrededor del año 200 después de Cristo, argumentó apasionadamente por su inclusión en el canon. Clemente de Alejandría lo citó como escritura. Orígenes lo referenció regularmente en sus escritos teológicos. Luego algo cambió. En el Concilio de la Odisea, en el año 364 después de Cristo, las autoridades eclesiásticas crearon una lista de libros considerados canónicos. Enoc no estaba en ella, no se proporcionó ninguna explicación. No se ofreció ninguna justificación teológica. Simplemente se declaró no canónico y se desalentó su lectura pública. ¿Por qué? Examinemos lo que Enoc contiene realmente. El libro describe con vívido detalle cómo 200 ángeles llamados vigilantes descendieron a la tierra, tomaron mujeres humanas como esposas y produjeron descendencia híbrida llamada Nefilim. Estos seres enseñaron a los humanos conocimiento prohibido, armas, cosméticos, hechicería, astrología y los secretos del cielo y la tierra. Según el texto, esta rebelión angelical corrompió a la humanidad tan profundamente que Dios envió el diluvio para limpiar la tierra. Pero el conocimiento sobrevivió, transmitido a través de Noé. Esta narrativa plantea preguntas incómodas. Si los ángeles pueden revelarse, ¿dónde están ahora? Si existe conocimiento prohibido, ¿quién controla el acceso a él? Si seres poderosos operan fuera de la conciencia humana, ¿cómo sabemos en quién confiar? Las iglesias institucionales que construían estructuras de poder jerárquico no querían que las congregaciones contemplaran tales preguntas. El libro de Enoc también contiene descripciones detalladas de reinos celestiales, una angelología que no coincide con la doctrina católica posterior, y una visión del mal que atribuye el sufrimiento humano a la rebelión cósmica en lugar de simplemente al pecado humano. Quizás lo más amenazante es que Enoc describe su transformación personal y ascensión al cielo sin morir, sugiriendo que los humanos individuales pueden alcanzar el estatus divino a través de la rectitud y el conocimiento. Esto contradice doctrinas que enfatizan la pecaminosidad inherente de la humanidad y la dependencia absoluta de la salvación mediada por la Iglesia. La doctoras Margaret Barker, ministra metodista y erudita bíblica, ha escrito extensamente sobre cómo el libro de Enoc preserva antiguas tradiciones del templo israelita, que fueron suprimidas durante las reformas del Segundo Templo. Según su investigación, las enseñanzas de Jesús tienen mucho más sentido cuando se entienden a través de la lente del judaísmo enoquiano, en lugar del judaísmo rabínico posterior que dio forma a la teología cristiana. La Iglesia Ortodoxa etíope nunca abandonó a Enoc. Para ellos es tan sagrado como Génesis. Los cristianos etíopes leen a Enoc durante los servicios litúrgicos. Enseñan su contenido a sus hijos. No ven ninguna contradicción entre Enoc y el resto de las escrituras porque nunca aceptaron el razonamiento teológico detrás de su eliminación. Y aquí está la evidencia que debería poner fin a todo debate sobre la autenticidad de Enoc. Pruebas genéticas de manuscritos etíopes han confirmado que su versión de Enoc coincide casi exactamente con los fragmentos arameos de Qumrán. Esto significa que el texto ya era antiguo y ampliamente distribuido para la época de Jesús. Los autores del Nuevo Testamento conocían a Enoc. Jesús conocía a Enoc. Los apóstoles citaron a Enoc, pero se suponía que tú no lo leerías. ¿Alguna vez habías oído hablar de los vigilantes y los Nefilim mencionados en el libro de Enoc antes de este video? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tengo curiosidad genuina por saber qué sabe nuestra comunidad sobre estos textos antiguos. Tu perspectiva podría iluminar algo que otros no han considerado todavía. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar del libro de los jubileos. Sin embargo, según la evidencia manuscrita de los rollos del Mar Muerto, fue uno de los textos más copiados y estudiados en Qumrán, solo superado por los Salmos y Deuteronomio. La iglesia etíope lo llama el Génesis menor y lo considera absolutamente esencial para comprender la cronología bíblica. Pero esto es lo que lo hace controvertido. Presenta un sistema de calendario completamente diferente al adoptado por el judaísmo y el cristianismo posteriores.
Según el libro de los Jubileos, Dios reveló a Moisés en el monte Sinaí no solo la Torá, sino un calendario sagrado basado en un año solar de 364 días, perfectamente divisible en 52 semanas. Cada año, cada festival, cada día sagrado cae en el mismo día exacto de la semana, creando un ciclo perfecto, eterno y divinamente ordenado. Este calendario solar contradice directamente el calendario lunar, que se convirtió en estándar en el judaísmo y que fue adoptado más tarde por el cristianismo para calcular la Pascua y otras festividades. ¿Por qué esto importa? Porque según los rollos del Mar Muerto, la comunidad de Qumrán siguió el calendario de los jubileos. Creían que el sacerdocio del Templo de Jerusalén había corrompido el culto al adoptar el calendario equivocado, haciendo que todos los festivales se celebraran en días incorrectos, invalidando los sacrificios. El Dr. James Vanderkam, especialista en el judaísmo del Segundo Templo en la Universidad de Notre Dame, ha demostrado que la controversia del calendario no era solo una cuestión de fechas. Representaba un desacuerdo fundamental sobre quién tenía la autoridad para interpretar la ley divina. El libro de los Jubileos presenta la historia bíblica desde la creación hasta Moisés, añadiendo detalles extensos ausentes en Génesis y Éxodo. Describe a los ángeles enseñando a Adán los nombres de todas las cosas vivientes. Explica que el hebreo era el lenguaje de la creación misma. Proporciona fechas específicas para eventos bíblicos utilizando el sistema de calendario solar. Pero esto es lo que realmente ponía nerviosas a las autoridades. Jubileos afirma que su contenido proviene directamente de ángeles que dictan a Moisés. Se presenta no como interpretación humana, sino como conocimiento revelado de la misma fuente que la Torá misma. Si Jubileos es divinamente inspirado, entonces el calendario que exige es el verdadero calendario de Dios, lo que significa que la iglesia establecida había estado celebrando festividades sagradas de manera incorrecta durante siglos. Esto no era aceptable para las potencias institucionales que construían autoridad religiosa. Múltiples copias de Jubileos fueron encontradas en Qumrán, datadas entre el 100 a.C. y el 68 d.C. El texto existía antes de Jesús, fue estudiado por sus contemporáneos y, según la epístola a los hebreos, los primeros cristianos continuaron debatiendo cuestiones de calendario y prácticas del templo. La iglesia etíope preservó Jubileos en traducción Ge'ez cuando desapareció en otros lugares. Mantuvieron la posición teológica de que comprender la cronología bíblica correcta requiere Jubileos, y nunca se sometieron a autoridades externas que lo declararon apócrifo. La evidencia arqueológica respalda la antigüedad y el uso generalizado de este texto. Según el Dr. Florentino García Martínez, quien ha dedicado décadas al estudio de los manuscritos del Mar Muerto, afirma que el calendario de Jubileos representa una tradición judía más antigua que fue suprimida, pero nunca completamente erradicada. Lo particularmente fascinante es cómo Jubileos describe la intervención de los ángeles en la historia humana. Los ángeles no son meros mensajeros, son maestros, guías y participantes activos en la conformación de los eventos bíblicos. Esta angelología influyó en los primeros escritores cristianos, pero entró en conflicto con la teología sistemática posterior, que buscaba establecer límites claros entre los ámbitos divino y humano. El libro también subraya una estricta observancia de las leyes del Sabbat, las regulaciones dietéticas y la pureza ritual, a veces con mayor severidad que la propia Torá. Este enfoque riguroso de la ley religiosa lo hizo impopular entre los cristianos que enfatizaban la gracia sobre la ley. Sin embargo, preservó tradiciones que iluminan el funcionamiento real del judaísmo del primer siglo. Cuando el Concilio de Trento finalizó el canon bíblico católico en 1546, ni siquiera se debatió Jubileos. Había sido tan profundamente marginado que la mayoría de los cristianos occidentales desconocían su existencia. Pero en Etiopía los monjes lo copiaron, los sacerdotes enseñaron a partir de él y las comunidades estructuraron su comprensión de la historia bíblica en torno a él. La pregunta sigue en el aire. Si este texto fue sagrado para los contemporáneos de Jesús, venerado en Qumrán y preservado por los primeros cristianos en África, ¿con qué autoridad fue excluido de su Biblia? ¿Listo para explorar estos textos antiguos en su totalidad? El libro digital, ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús?, ofrece un análisis histórico exhaustivo y un contexto que no encontrará en ningún otro lugar. El enlace se encuentra en el primer comentario fijado.
Y si le dijera que algunas de las profecías mesiánicas más detalladas de la literatura antigua no fueron escritas por Isaías o David, sino por Enoc, y que estas profecías describen específicamente a Jesús utilizando la terminología que él mismo aplicó a sí mismo. La sección de Primo Enoc, conocida como las parábolas o semejanzas, contiene pasajes que parecen escritos después de haber conocido a Jesús, pero lo preceden en al menos 2 siglos. Permítame citar directamente de Bun Enoc 46:14, en el que Enoc describe una visión. Allí contemplé al anciano de días, cuya cabeza era como lana blanca, y con él a otro cuyo semblante se parecía al de un hombre. Pregunté al ángel que me revelaba estos misterios, ¿quién es este? ¿Y de dónde viene el que sale? Él respondió, este es el Hijo del Hombre, que posee la rectitud. El Hijo del Hombre aparece más de 70 veces en las parábolas de Enoc. Esta figura es descrita como preexistente, escogida antes de la creación del mundo, el que juzgará a la humanidad, derrotará a los poderes malignos y establecerá el reino eterno de Dios. Ahora, aquí está el dato impactante. En los Evangelios, Jesús se refiere a sí mismo como Hijo del Hombre más de 80 veces. Esta era su designación preferida. No Hijo de Dios, no Mesías, sino Hijo del Hombre, según el doctor George Nicholsberg, profesor emérito de la Universidad de Iowa y un destacado estudioso de la literatura enoquiana. El uso de esta frase por parte de Jesús habría activado de inmediato asociaciones con las profecías mesiánicas enoquianas para cualquiera familiarizado con el texto. Cuando Jesús dice en Mateo 24:30, verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, está haciendo eco directo de Primo Enoc 46:1-3. Cuando habla del Hijo del Hombre, sentado en juicio en Mateo 25:31, está haciendo referencia a imágenes enoquianas que su audiencia habría reconocido al instante. Permítame darle otro ejemplo específico. En Primo Enoc 48:2-3, el texto dice, a esa hora, a ese Hijo del Hombre se le dio un nombre en presencia del Señor de los Espíritus. Antes de la creación del sol y la luna, antes de la creación de las estrellas, se le dio un nombre en presencia del Señor de los Espíritus. Compárelo con Juan 17:5, donde Jesús ora, Padre, glorifícame tú en ti mismo con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Los paralelismos no son coincidentes. Jesús se está identificando con el Hijo del Hombre mesiánico preexistente profetizado en Enoc. Pero aquí es donde se pone aún más fascinante. Las parábolas de Enoc describen al Hijo del Hombre como revelador de sabiduría oculta, portador de luz para los justos y poseedor de todo conocimiento. Estas no son meras expectativas mesiánicas reales o militares. Están describiendo a un maestro de misterios cósmicos. Esto se alinea perfectamente con las enseñanzas secretas que discutimos anteriormente. Jesús no solo afirmaba ser un liberador político, se estaba identificando con una figura profetizada para revelar conocimiento oculto sobre la naturaleza misma de la realidad. En Primo Enoc 5:13, el texto describe cómo en aquellos días el escogido se sentará en el trono de gloria y elegirá sus obras, y los justos y los escogidos se salvarán en ese día. Jesús utiliza un lenguaje casi idéntico en Mateo 19:28. Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. El Dr. James Charworth ha argumentado que las parábolas de Enoc pudieron haber sido uno de los textos más influyentes en la configuración de las expectativas mesiánicas judías del primer siglo. Si eso es cierto, entonces comprender a Jesús requiere comprender a Enoc. La Iglesia etíope siempre ha comprendido esta conexión. Su tradición litúrgica, su educación teológica y sus prácticas espirituales incorporan la literatura enoquiana como contexto esencial para interpretar el Nuevo Testamento. Pero el cristianismo occidental eliminó a Enoc, creando un enigma teológico. ¿Por qué Jesús utiliza terminología de un texto supuestamente no inspirado? ¿Por qué los autores del Nuevo Testamento lo citan como profético? ¿Cómo podemos comprender la autocomprensión de Jesús sin acceder a la literatura que moldeó su contexto religioso? La respuesta estándar de las autoridades eclesiásticas ha sido afirmar que Jesús simplemente estaba utilizando modismos comunes de su cultura.
Pero la evidencia manuscrita de Qumrán demuestra que Hijo del Hombre no era solo una frase común, era un título específico con un profundo significado mesiánico, derivado directamente de la tradición enoquiana. Es más, Prinienos Enoc 48:6-7 describe al Hijo del Hombre como existente antes de la creación, antes de que el sol y los signos fueran creados, antes de que las estrellas del cielo fueran hechas, su nombre fue nombrado ante el Señor de los Espíritus. Esta teología de la preexistencia aparece en el Evangelio de Juan. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Los primeros cristianos vieron estas conexiones claramente. Comprendieron a Jesús a través de marcos enoquianos. Esperaban la transformación apocalíptica que Enoc profetizó. Practicaban disciplinas espirituales basadas en el misticismo de la ascensión que se encuentra en los textos enoquianos. Luego, la teología sistemática, los concilios y la estandarización institucional eliminaron estas bases, dejando a los cristianos con una comprensión truncada de sus propios orígenes. La evidencia es abrumadora. Jesús y sus primeros seguidores operaron dentro del judaísmo enoquiano. Leían estos textos, los referenciaban y construyeron su comprensión de la mesianidad sobre ellos. El cristianismo etíope preservó este contexto. El cristianismo occidental lo suprimió. Y durante casi 2000 años, millones de creyentes han intentado comprender a Jesús sin acceso a la misma literatura que explica su misión, sus enseñanzas y su identidad. La pregunta no es si Enoc es escritura. La pregunta es, ¿cómo perdimos tanto? ¿Y quién decidió que no lo necesitábamos? Si estos descubrimientos históricos están desafiando su comprensión del cristianismo primitivo de maneras profundas, lo invito a unirse a nuestra exclusiva comunidad de miembros. Aquí encontrará una hermandad de investigadores serios que, como usted, se niegan a conformarse con narrativas históricas incompletas. Como miembro, accederá a investigaciones más profundas, materiales de investigación ampliados y discusiones que simplemente no podemos hacer públicas. Conviértase en miembro ahora. El libro de Prino Esdras existe en un extraño limbo canónico. Está incluido en la Septuaginta griega. Aparece en la Vulgata latina como un apéndice. La Iglesia etíope lo considera plenamente canónico, pero la mayoría de las Biblias modernas o lo ignoran por completo, o lo relegan a los apócrifos con una advertencia de que su autoridad es incierta. ¿Por qué la confusión? Porque Prino Esdras contiene historias y debates teológicos que complican las narrativas oficiales sobre la restauración de Israel y la autoridad de las instituciones religiosas. Según la tradición manuscrita, Prino Esdras preserva una versión más antigua de material que ahora aparece en Esdras y Nehemías, pero con diferencias significativas que los eruditos encuentran profundamente intrigantes. La sección más famosa es el debate de los tres guardias, un concurso filosófico que no aparece en ninguna otra parte de la literatura bíblica. Tres guardaespaldas del rey Darío compiten para determinar qué es lo más fuerte en el mundo. El primero argumenta a favor del vino, el segundo a favor del rey, y el tercero, Zorobabel, argumenta a favor de las mujeres, pero finalmente declara que la verdad es más fuerte que todo. Este pasaje influyó inmensamente en los primeros escritores cristianos. Padres de la Iglesia como Ambrosio y Agustín lo citaron. Teólogos medievales lo estudiaron, pero de alguna manera no llegó a la selección final en la mayoría de los cánones bíblicos. El doctor Lester Grave, profesor emérito de la Universidad de Hull, ha escrito extensamente sobre cómo Prino Esdras representa una tradición textual alternativa de la historia post-exílica de Israel. Según su investigación, esta versión podría preservar material más antiguo que las versiones en Esdras y Nehemías que se convirtieron en estándar. Esto es lo que lo hace controvertido. 1. Esdras presenta una visión más positiva de la participación samaritana en la reconstrucción del templo. Reconoce el apoyo persa a la restauración judía de manera más explícita y enfatiza la sabiduría y la verdad sobre la pureza étnica. La versión canónica en Esdras y Nehemías adopta una postura más dura sobre la separación de los extranjeros y el mantenimiento de un judaísmo genealógico estricto. Esa versión apoyó las necesidades institucionales posteriores de mantenimiento de fronteras étnicas y religiosas, pero Prino Esdras, preservado en su forma más antigua por las tradiciones griega y etíope, muestra un panorama más complicado y matizado de cómo Israel se reconstruyó realmente después del exilio babilónico. La evidencia arqueológica de Judea del período persa confirma la complejidad que describe Prino Esdras.
Según excavaciones en sitios como Ramat Rachel y Jerusalén, la restauración no fue el movimiento sencillo, unificado y religiosamente puro que Esdras y Nehemías retratan. Involucró cooperación con los persas, matrimonios mixtos con poblaciones locales y negociaciones complejas entre facciones religiosas rivales. Y no Esdras captura esa complejidad. La versión editada en las Biblias estándar la suaviza. La Iglesia etíope mantuvo Orino Esdras porque su tradición teológica valora la honestidad histórica y preserva múltiples testimonios textuales en lugar de forzar narrativas unificadas. La erudición bíblica etíope siempre ha estado menos preocupada por la conformidad institucional y más enfocada en mantener las tradiciones antiguas en su plenitud. Lo que es particularmente significativo es cómo Esdras enfatiza el papel de la escritura misma en la restauración. Cuando Esdras lee la ley al pueblo en 1 Esdras 9, el texto describe un poderoso despertar espiritual impulsado por la participación en textos sagrados en lugar de la autoridad sacerdotal. Este tema, la escritura como acceso directo a la verdad divina, en lugar de un conocimiento mediado controlado por las instituciones, aparece a lo largo de textos que fueron marginados o eliminados de los cánones occidentales. Otro detalle fascinante. Esdras proporciona una cronología diferente para la reconstrucción del templo, lo que tiene implicaciones para la comprensión de la literatura profética como Ageo y Zacarías. Si la cronología de Esdras es correcta, entonces las interpretaciones tradicionales de esos profetas necesitan una revisión. Los críticos textuales han señalado que Esdras parece ser una traducción de un original hebreo, lo que significa que no fue creado por judíos de habla griega, sino que representa una genuina tradición hebrea antigua. Sin embargo, fue excluido de la Biblia hebrea, incluido pero cuestionado en las Biblias cristianas y plenamente abrazado solo por la Iglesia etíope. El patrón se repite. Los textos que complican las narrativas institucionales, que preservan perspectivas alternativas, que enfatizan la sabiduría personal sobre la autoridad jerárquica, son marginados, pero no desaparecen. Etiopía los salvó. Y ahora los investigadores de todo el mundo están descubriendo que estos textos apócrifos a menudo preservan información históricamente valiosa y perspectivas teológicamente ricas que los cánones estandarizados perdieron. ¿Quiere el contexto académico completo detrás de estos textos eliminados? Descargue ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Investigación histórica exhaustiva compilada específicamente para investigadores serios. El enlace le espera en el primer comentario fijado. Aquí hay algo que sorprende incluso a los eruditos de estudios bíblicos. La Biblia etíope no contiene los libros de Macabeos. En cambio, incluye 3 textos completamente diferentes, llamados 1, 2 y 3 Macabeos. Estas no son traducciones o versiones alternativas de Macabeos. Son composiciones enteramente separadas que no se encuentran en ninguna otra literatura mundial, preservadas exclusivamente en el canon etíope. Según el Dr. Michael Nee, ex profesor de estudios del Antiguo Testamento en King's College London, los textos macabeos representan una tradición teológica etíope indígena que se desarrolló independientemente del cristianismo mediterráneo. Pero, ¿qué contienen? El primer Macabeo se centra en la enseñanza ética y la literatura de sabiduría. Contiene debates sobre la vida recta, la naturaleza de la justicia divina y cómo las comunidades deben organizarse espiritualmente. El texto enfatiza el desarrollo moral personal sobre la práctica religiosa institucional. El segundo Macabeo contiene visiones apocalípticas y profecías sobre el fin de los tiempos. Describe batallas cósmicas entre el bien y el mal, el juicio venidero y la restauración de los justos. La imaginería es paralela al Apocalipsis, pero con un énfasis teológico distintamente africano. El tercer Macabeo es el más fundamentado históricamente, conteniendo lo que parece ser memoria histórica cristiana etíope, mezclada con interpretación teológica. Algunos eruditos creen que preserva tradiciones sobre la conversión de Etiopía al cristianismo y el establecimiento de su iglesia. ¿Por qué Etiopía reemplazó Macabeos por Macabeos? La respuesta revela algo profundo sobre cómo diferentes comunidades cristianas entienden la escritura misma. Macabeo se centra en la resistencia militar judía, la política del templo y la supervivencia étnica durante la ocupación griega. Estas preocupaciones eran relevantes para los judíos mediterráneos y los primeros cristianos que debatían su relación con el judaísmo. Pero el cristianismo etíope surgió de un contexto completamente diferente.
Según la tradición, Etiopía fue evangelizada por el eunuco bautizado por Felipe en Hechos 8, posiblemente por mercaderes de la iglesia siria y definitivamente por Frumentio en el siglo IV. Los cristianos etíopes no estaban navegando tensiones entre judaísmo y cristianismo. Estaban construyendo el cristianismo en un reino africano con sus propias realidades políticas, tradiciones espirituales y preguntas teológicas. La comunidad Beta Israel, judíos etíopes que vivieron en la región durante siglos, tenía sus propias tradiciones bíblicas únicas que influyeron en el cristianismo etíope. Según el Dr. Stephen Kaplan de la Universidad Hebrea de Jerusalén, la interacción entre el cristianismo etíope y el judaísmo etíope creó una cultura religiosa distintiva, diferente a todo lo que existía en Europa o el Medio Oriente. Los textos macabeos hablan directamente a las preocupaciones etíopes, cómo mantener la fe bajo gobernantes hostiles, cómo interpretar las promesas apocalípticas en contextos africanos, cómo construir comunidades justas estando lejos de la autoridad eclesiástica mediterránea. Lo notable es cómo la iglesia etíope no se disculpa por esta sustitución. No afirman que Macabeos sea tan bueno como Macabeos. Afirman con confianza que, para los cristianos etíopes, Macabeos es escritura. Punto. Esta confianza refleja un principio más amplio. La escritura no se trata solo de textos antiguos copiados perfectamente, sino de textos que hablan con autoridad a las comunidades de fe. Los cristianos etíopes mantuvieron libros que guiaron sus vidas espirituales, respondieron sus preguntas teológicas y apoyaron sus prácticas religiosas. Que algunos de estos libros difieran de los cánones europeos o de Oriente Medio no los hace menos válidos, los hace auténticos para su contexto. Recientes análisis lingüísticos de los textos macabeos han revelado capas de composición que sugieren que incorporan material muy antiguo, posiblemente conceptos religiosos etíopes precristianos que fueron cristianizados durante la conversión. Si es cierto, esto significa que Macabeos preserva la sabiduría espiritual africana e indígena integrada con la fe cristiana, algo que el colonialismo europeo luego intentó suprimir, pero que la iglesia etíope ya había canonizado siglos antes. La existencia de Macabeos plantea una pregunta incómoda. ¿Quién decide qué es escritura? ¿Roma, Constantinopla o las comunidades locales guiadas por el Espíritu Santo? Etiopía respondió: las comunidades locales. Muchas gracias. Y han mantenido esa posición durante 16 siglos. Esto no es solo curiosidad académica, desafía el concepto entero de un canon bíblico único, universal e inmutable. Sugiere que diferentes comunidades en diferentes contextos reconocen legítimamente diferentes textos como portadores de autoridad divina. Si eso es cierto, entonces los argumentos sobre la Biblia se vuelven mucho más complicados. ¿Qué Biblia? ¿La tradición de quién? ¿Reconocida por quién? La preservación de Macabeos por parte de Etiopía demuestra que la escritura cristiana siempre ha sido más diversa, más contextual y más fluida de lo que las autoridades institucionales querían admitir. ¿Desde dónde en el mundo está viendo esto ahora mismo? Me asombra que estas investigaciones históricas estén llegando a buscadores de la verdad en todos los continentes. Deje su país o ciudad abajo. Veamos cuán global es realmente esta comunidad de investigadores. La Ascensión de Isaías es uno de los textos más extraños y controvertidos del canon etíope. Describe el viaje místico del profeta Isaías a través de 7 cielos, sus visiones de jerarquías angélicas y revelaciones proféticas sobre la encarnación, crucifixión y resurrección del Mesías venidero, escrito en algún momento entre los siglos I y II. Según el consenso académico, este texto fue citado por los primeros padres de la Iglesia, incluyendo a Orígenes, Tertuliano, Jerónimo y Epifanio. Luego, como tantos otros, desapareció del cristianismo occidental, pero no de Etiopía. El texto completo sobrevivió en Ge'ez, con fragmentos preservados en griego, latín y copto, lo que demuestra que una vez circuló ampliamente por todo el mundo cristiano. Esto es lo que lo hace controvertido. La Ascensión de Isaías contiene profecías notablemente específicas sobre el nacimiento virginal de Jesús, su rechazo por las autoridades judías, su crucifixión y su resurrección, todo enmarcado como visiones recibidas por Isaías siglos antes de que ocurrieran. Si se aceptan como genuinas profecías antiguas, son una poderosa evidencia de conocimiento divino. Si se es escéptico, parecen teología cristiana insertada retroactivamente en la boca de un profeta del Antiguo Testamento. Las primeras comunidades cristianas claramente creían lo primero. Según la evidencia manuscrita, el texto circuló ampliamente en los primeros 3 siglos del cristianismo. Justino Mártir lo referenció en sus debates con eruditos judíos.
Orígenes lo citó al discutir las jerarquías angélicas. El texto describe 7 niveles de cielo, cada uno con habitantes angélicos cada vez más gloriosos, culminando en el 7º cielo, donde Isaías contempla al Padre, al Hijo amado y al ángel del Espíritu Santo en una visión trinitaria. Este explicitismo trinitario en un supuesto texto judío antiguo levantó inmediatamente señales de alarma para los teólogos posteriores. ¿Cómo pudo Isaías haber visto la Trinidad antes de que Cristo la revelara? El Dr. Richard Boreham de la Universidad de Cambridge ha argumentado que la ascensión de Isaías refleja el misticismo apocalíptico judío del primer siglo, que influyó tanto en el cristianismo como en el judaísmo rabínico. Según esta perspectiva, el texto preserva auténticas tradiciones judías antiguas sobre el ascenso celestial. El cristianismo lo interpretó posteriormente a través de la teología trinitaria. Pero hay otro elemento controvertido. El texto describe la encarnación de Jesús como un descenso a través de los 7 cielos, adoptando la apariencia de ángeles en cada nivel para evitar ser reconocido hasta que llega a la tierra y entra en el vientre de María. Esta teología del descenso disfrazado aparece en himnos cristianos primitivos como Filipenses 2, 6 al 11, pero se volvió teológicamente sospechosa cuando los concilios posteriores intentaron definir precisamente la naturaleza de Cristo. La idea de que Jesús adoptó temporalmente formas angélicas contradecía las definiciones de su naturaleza divina inmutable. La ascensión de Isaías también describe la resurrección de Jesús como un viaje inverso a través de los cielos, recogiendo almas de los justos por el camino. Esto se asemeja a la doctrina del descenso a los infiernos que aparece en los credos cristianos primitivos, pero fue eventualmente minimizada en la teología occidental. Quizás lo más provocador es que el texto afirma que las verdaderas enseñanzas de Jesús estarían ocultas a las masas y solo se revelarían a creyentes elegidos. En el capítulo 3, versículos 13 al 14, describe cómo el gran enemigo infiltraría la iglesia, llevando a la corrupción y a la falsa enseñanza. Los primeros cristianos leyeron esto como una profecía sobre la herejía y la apostasía. Las autoridades eclesiásticas posteriores podrían haberse reconocido a sí mismas en la descripción y haberla encontrado incómodamente crítica del cristianismo institucional. Los cristianos etíopes preservan la ascensión de Isaías como escritura porque se alineaba con su énfasis teológico en la experiencia mística, la liturgia celestial y la revelación progresiva. El monaquismo etíope siempre ha mantenido prácticas ascéticas dirigidas a experimentar visiones celestiales como las de Isaías. El texto proporciona descripciones detalladas de lo que Isaías vio en cada cielo. En el primer cielo es testigo de la batalla entre ángeles buenos y malos. En el segundo, ve ángeles más gloriosos que los de abajo. Con cada nivel ascendente, la gloria se intensifica hasta que llega al 7º cielo, y apenas puede soportar la magnificencia. Esta cosmología jerárquica influyó profundamente en el misticismo cristiano primitivo. El concepto de ascenso espiritual progresivo a través de niveles de conciencia o reinos celestiales aparece en numerosos textos cristianos primitivos, desde el Pastor de Hermas hasta los escritos de Clemente de Alejandría. Descubrimientos recientes de manuscritos coptos han confirmado detalles de la circulación temprana del texto. Según el Dr. Luigi Pignanelli de la Universidad de Ottawa, fragmentos encontrados en Egipto muestran que los monjes egipcios estudiaron intensamente la ascensión de Isaías, creando comentarios e incorporándola a sus prácticas espirituales. El texto une el apocalipsis judío y la teología cristiana de maneras que iluminan cómo los primeros seguidores de Jesús entendieron su misión. No lo vieron como una ruptura con la tradición judía, sino como el cumplimiento de intuiciones místicas que los profetas hebreos habían vislumbrado. Esta continuidad entre el misticismo judío y la revelación cristiana tuvo perfecto sentido para los primeros creyentes, pero complicó los esfuerzos posteriores para separar tajantemente el cristianismo de sus raíces judías. Etiopía nunca hizo esa separación. Conservaron los textos que mostraban las conexiones. Y al hacerlo, preservaron una visión del cristianismo mucho más mística, cosmológicamente sofisticada y orientada a la experiencia de lo que la mayoría de los cristianos occidentales han encontrado. Estos descubrimientos son solo la superficie. Obtenga la investigación histórica completa en ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Investigación exhaustiva esperando a buscadores serios en el primer comentario fijado. La Biblia menciona 2 figuras que nunca murieron, Enoc y Elías. Génesis 5:24 dice simplemente, Enoc caminó fielmente con Dios. Luego desapareció porque Dios se lo llevó. Y Reyes 2,
11 describe a Elías ascendiendo al cielo en un torbellino. Pero, ¿qué les pasó realmente? ¿A dónde fueron? ¿Y por qué importa para entender las enseñanzas de Jesús? La tradición bíblica etíope preserva extensas enseñanzas sobre lo que llama traslación, la transformación y ascensión de individuos justos sin experimentar la muerte. Según el libro completo de Enoc conservado en Etiopía, la traslación de Enoc no fue solo una misteriosa desaparición. Fue un evento cósmico en el que fue llevado al cielo, transformado en un ser angelical. Se le enseñaron los secretos de la creación, se le mostró la historia futura y se le dio la autoridad para interceder por la humanidad. En el segundo Enoc, también conservado en las tradiciones eslava y etíope, emerge aún más detalle. Enoc describe su transformación con un lenguaje vívido. Y el Señor dijo a Miguel: «Toma a Enoc y extráelo de la vestidura terrenal, y úngelo con el aceite delicioso, y ponle las vestiduras de gloria. Y Miguel me extrajo de mis vestiduras, me ungió con el aceite delicioso. Y la apariencia de ese aceite es mayor que la luz más grande. Su ungüento es como rocío dulce y su fragancia mirra, y es como los rayos del sol resplandeciente. Y me miré y me había convertido en uno de los gloriosos. Esto no es muerte y resurrección, es transformación en vida. Transfiguración en un estado glorificado sin pasar por la mortalidad. ¿Por qué los cristianos etíopes preservaron estos relatos detallados cuando las iglesias occidentales los dejaron desvanecerse en la oscuridad? Porque el concepto de traslación se relaciona directamente con la propia transfiguración de Jesús en la montaña, donde apareció en gloria junto a Moisés y Elías. Según Mateo 17, Pedro, Jacobo y Juan presenciaron a Jesús transformado en un ser luminoso, conversando con dos figuras que, ellas mismas, habían trascendido la muerte humana normal. Piense en la importancia. Jesús eligió aparecerse con Moisés y Elías. No con Abraham y David, no con Isaías y Jeremías, sino con Moisés, quien según la tradición judía fue asuncionando al cielo al morir, y Elías, que nunca murió en absoluto. El Dr. James Davala de la Universidad de St. Andrews ha escrito extensamente sobre el misticismo de ascensión judío antiguo y su influencia en el cristianismo primitivo. Según su investigación, los judíos del primer siglo entendieron la traslación como el objetivo último de una vida justa, no solo sobrevivir a la muerte a través de la resurrección, sino trascender la muerte por completo a través de la transformación espiritual. La epístola a los Hebreos conecta explícitamente la traslación de Enoc con la fe. Por fe, Enoc fue trasladado para no experimentar la muerte, y no se le encontró porque Dios se lo había llevado. Antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. Este pasaje trata la traslación de Enoc como un modelo para los creyentes. El mensaje implícito es que lo que le sucedió a Enoc es posible para todos los que caminan fielmente con Dios. Pero el cristianismo institucional luchó con esta idea. Si los individuos podían lograr la transformación divina a través de la rectitud personal y la experiencia mística, ¿qué papel jugaba la jerarquía de la iglesia? Si la salvación significaba llegar a ser como Enoc o Elías, eludiendo la muerte por completo, ¿cómo encajaba eso con las doctrinas que enfatizaban la resurrección única de Cristo? La iglesia etíope nunca tuvo estas preocupaciones. Su teología acomoda cómodamente múltiples caminos de encuentro divino: resurrección, traslación, visión mística y ascensión. Sus santos son descritos experimentando todos estos fenómenos, continuando el patrón establecido por Enoc y Elías. La tradición monástica etíope practica específicamente disciplinas ascéticas, dirigidas a lograr el tipo de transformación espiritual que experimentó Enoc. El ayuno, la oración, la meditación y la contemplación no son solo deberes religiosos. Son tecnologías para transformar la conciencia y potencialmente trascender las limitaciones físicas ordinarias. Los monjes en los monasterios etíopes pasan horas en oración contemplativa, a veces de pie inmóviles durante noches enteras, participando en prácticas diseñadas para separar la conciencia de las limitaciones corporales. No solo están adorando, están entrenando para la transformación. Este misticismo práctico, arraigado en textos bíblicos como el libro de Enoc, hace que el cristianismo etíope sea profundamente experiencial en lugar de meramente doctrinal. La investigación neurocientífica reciente sobre la meditación y la transformación de la conciencia ha validado inadvertidamente las antiguas afirmaciones místicas.
Estudios en instituciones como la Facultad de Medicina de Harvard y la Universidad de Stanford muestran que las prácticas contemplativas intensivas cambian literalmente la estructura cerebral, alteran la percepción y pueden inducir experiencias de trascendencia del ego y unidad cósmica. Lo que los místicos antiguos describieron como traslación, la ciencia moderna podría describirlo como transformación neuroplástica y estados expandidos de conciencia. Pero el fenómeno permanece. Los seres humanos pueden experimentar una transformación radical que trasciende las limitaciones ordinarias. Los textos que Etiopía preservó no son meras curiosidades históricas, son manuales de instrucción para la transformación espiritual escritos por y para personas que creían que tal transformación era posible y necesaria. Cuando Jesús enseñó sobre el reino de los cielos que está dentro. Cuando prometió que los creyentes harían obras mayores que Él. Cuando habló de ser transformado a su regreso, estaba hablando dentro de la tradición de Enoc y Elías. Los primeros cristianos lo entendieron, buscaron la traslación, la transfiguración y la transformación. Practicaron disciplinas dirigidas a lograr lo que Enoc logró. Luego, la teología sistemática reemplazó la experiencia mística con conformidad doctrinal. La transformación se volvió metafórica. La ascensión se convirtió en un evento único en la biografía de Jesús, en lugar de una posibilidad para todos los creyentes. Pero Etiopía nunca hizo ese trueque. Conservaron los mapas de territorios que la mayoría de los cristianos olvidaron que existían. Los libros que conservaron no solo te cuentan sobre la transformación de Enoc, te dicen cómo buscarla tú mismo. ¿Alguna vez has sentido que hay verdades sobre el potencial humano, sobre la transformación espiritual, sobre lo que es realmente posible para la conciencia, que han sido ocultadas a la enseñanza principal? Comparte tu experiencia o pensamientos a continuación. Tu perspectiva podría ser justo lo que alguien más necesita escuchar en este momento. Para entender por qué la Biblia etíope es tan diferente, necesita comprender la historia de cómo se formaron los cánones bíblicos y por qué la geografía determinó la teología más que la revelación divina. En los primeros 3 siglos del cristianismo, no existía una Biblia única y acordada. Diferentes comunidades usaban diferentes colecciones de textos. Las iglesias de Roma, Alejandría, Antioquía, Siria y Armenia, todas tenían sus propias tradiciones textuales, sus propios manuscritos preferidos y sus propios énfasis teológicos. La Septuaginta, la traducción griega de las escrituras hebreas creada en Alejandría alrededor del año 250 a.C., se convirtió en el Antiguo Testamento para la mayoría de los primeros cristianos, pero incluso la Septuaginta tenía variaciones. Diferentes versiones incluían o excluían libros como Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Sirácida, Baruch y las adiciones a Daniel y Esther. Según el Dr. Lee MacDonald, especialista en formación de cánones en Acadia Divinity College, el proceso de determinar qué libros eran escritura fue confuso, político y se extendió a lo largo de siglos. Concilios locales de iglesias tomaron decisiones que otras regiones ignoraron. Controversias teológicas dieron forma a qué libros apoyaban qué doctrinas. La política imperial influyó en lo que estaba permitido. La iglesia etíope rastrea sus orígenes hasta el siglo IV, cuando Fumentio, un cristiano sirio, evangelizó el imperio de Aksum. El rey Esana se convirtió al cristianismo alrededor del año 330 de Cristo, haciendo de Etiopía una de las primeras naciones en adoptar oficialmente el cristianismo como su religión de Estado. Esto sucedió antes de los principales concilios ecuménicos que estandarizarían la doctrina cristiana. Etiopía se convirtió al cristianismo antes de Nicea 325, antes de Constantinopla 381, antes de Éfeso 431, y antes de Calcedonia 451. Mientras las iglesias mediterráneas discutían sobre cristología, luchaban por terminología y se excomulgaban mutuamente por matices teológicos, el cristianismo etíope se desarrollaba en relativo aislamiento, manteniendo prácticas y textos que había recibido de los primeros misioneros sirios. La lengua Ge'ez, todavía utilizada en la liturgia etíope hoy en día, es una lengua semítica relacionada con el hebreo y el árabe. Esta conexión lingüística significaba que los eruditos etíopes podían interactuar con textos bíblicos hebreos de manera diferente a cómo podían hacerlo los cristianos griegos o latinos.
El Dr. Edward Ullendorf, quien fue pionero en estudios etíopes en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de Londres, demostró que la Iglesia etíope mantuvo tradiciones textuales hebreas junto con las cristianas, creando una síntesis única que no existe en ningún otro lugar del cristianismo. Cuando Jerónimo creó la Vulgata Latina a finales del siglo IV, consultó manuscritos hebreos y tomó decisiones sobre qué libros incluir basándose en lo que aparecía en la Biblia hebrea de su tiempo. Los libros de la Septuaginta griega, pero no del hebreo, fueron relegados a un estatus secundario, creando lo que eventualmente se llamaría el apócrifo. Etiopía ignoró estas decisiones. No estaban sujetos a la autoridad eclesiástica romana. No usaban latín y tenían sus propias tradiciones antiguas sobre qué textos eran sagrados. El canon etíope se cristalizó alrededor del siglo VI, según evidencia de manuscritos. Incluía todo de la Septuaginta, más libros como Enoc y Jubileos que habían sido atesorados en Qumrán, más composiciones etíopes indígenas como la mecabiana. Cuando el Islam se expandió por el norte de África en el siglo VII, Etiopía se volvió aún más aislada del cristianismo mediterráneo. Las cordilleras, las barreras desérticas y los conflictos religiosos significaron que durante siglos los cristianos etíopes tuvieron un contacto mínimo con Roma o Constantinopla. Este aislamiento preservó su canon distintivo. No hubo un concilio de Trento, 1545 a 1563, en Etiopía para estandarizar textos. No hubo debates de la Reforma sobre qué libros estaban inspirados. No hubo racionalismo de la Ilustración cuestionando elementos sobrenaturales. La Iglesia etíope simplemente continuó usando la Biblia que sus antepasados habían utilizado durante 1000 años. Lo notable es cómo este desarrollo independiente se reivindicó a través de descubrimientos de manuscritos en el siglo XX. Cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto en Qumrán, los eruditos se sorprendieron al encontrar que muchos textos del canon etíope, como Enoc y Jubileos, existían en versiones antiguas hebreas y arameas. Los etíopes habían tenido razón todo el tiempo. Estos textos no eran invenciones cristianas tardías ni falsificaciones apócrifas, eran escrituras genuinamente antiguas que el cristianismo dominante había perdido. El Dr. James Van der Kam ha escrito que la Iglesia etíope funcionó como una cápsula del tiempo, preservando tradiciones textuales judías del primer siglo y cristianas primitivas que desaparecieron en otros lugares. La geografía se convirtió en teología, el aislamiento se convirtió en preservación. Y mientras las iglesias europeas quemaban libros considerados heréticos, los monjes etíopes los copiaban fielmente en monasterios de montaña, sin darse cuenta de que lo que preservaban validaría un día los descubrimientos en cuevas palestinas. La pregunta que esto plantea es profunda. ¿Qué pasaría si el canon bíblico nunca hubiera debido ser estandarizado? ¿Qué pasaría si diferentes comunidades, guiadas por el Espíritu, preservaran diferentes aspectos de la revelación divina apropiados a sus contextos? ¿Qué pasaría si la diversidad en la Escritura fuera siempre la intención divina y la uniformidad una imposición humana? Etiopía sugiere que la estandarización sirvió más al control institucional que a la verdad espiritual. Que la presión por un canon único, universal e inmutable, se trataba de poder, no de revelación. Y si eso es cierto, entonces cada argumento sobre la autoridad bíblica se vuelve mucho más complicado. ¿Qué Biblia, cuya tradición, reconocida por quién? ¿Y sobre qué autoridad? La respuesta de Etiopía, nuestra Biblia, nuestra tradición, reconocida por nuestra Iglesia, bajo la autoridad de nuestra ininterrumpida sucesión apostólica. Y han mantenido esa respuesta sin disculpas durante 16 siglos. En 1947, un pastor beduino llamado Muhammad Edib arrojó una piedra a una cueva cerca del Mar Muerto, esperando asustar a una cabra perdida. En cambio, oyó el sonido de cerámica rompiéndose. Ese acto aleatorio condujo al descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX, los rollos del Mar Muerto. Durante la década siguiente, los arqueólogos descubrirían miles de fragmentos de manuscritos en 11 cuevas cerca de Qumrán, datados entre el 250 a.C. y el 68 después de Cristo, mediante paleografía y pruebas de radiocarbono. Estos no eran solo copias de textos bíblicos. Eran bibliotecas pertenecientes a una comunidad judía que preservaba textos que el judaísmo dominante había olvidado o rechazado. Y esto es lo que vindicó a la Iglesia etíope. Entre esos fragmentos se encontraban copias del libro de Enoc y del libro de los Jubileos. El Dr. James Van der Kam, quien ha dedicado su carrera a estudiar los manuscritos de Qumrán,
publicó un análisis exhaustivo, demostrando que al menos 25 copias separadas de Enoc existían en Qumrán, convirtiéndolo en uno de los textos copiados con mayor frecuencia en su biblioteca, solo superado por Salmos y Deuteronomio. Piense en las implicaciones. Una comunidad de judíos devotos que vivieron antes y durante la vida de Jesús atesoraba el libro de Enoc como escritura. Lo copiaron repetidamente en múltiples manuscritos con esmero, lo estudiaron intensamente, estructuraron su teología a su alrededor. Sin embargo, el judaísmo y el cristianismo dominantes lo habían declarado apócrifo e inconfiable durante más de 1000 años. El descubrimiento de Qumrán demostró que la iglesia etíope había conservado un texto antiguo auténtico, que las iglesias occidentales habían perdido. La datación por radiocarbono confirmó que los fragmentos arameos de Enoc de la Cueva 4 en Qumrán databan de los siglos II y I a.C., prueba concluyente de orígenes precristianos. Esto no fue una falsificación medieval creada por monjes etíopes. Era literatura hebrea genuinamente antigua que Jesús y los apóstoles habrían conocido, leído y estudiado. Los fragmentos de jubileos encontrados en Qumrán contaron la misma historia. Se descubrieron al menos 15 manuscritos de jubileos en múltiples cuevas, lo que demuestra que la comunidad de Qumrán lo consideraba escritura autorizada. Según el Dr. Florentino García Martínez, director del Instituto Qumrán de la Universidad de Groningen, la comunidad de Qumrán seguía el mismo calendario solar de 364 días, descrito en jubileos. Toda su vida religiosa estaba estructurada en torno a un calendario que el judaísmo dominante había abandonado, pero que Etiopía había preservado. Esto no fue una coincidencia. La comunidad de Qumrán, al igual que el cristianismo etíope, mantuvo tradiciones judías más antiguas que las autoridades del Segundo Templo de Jerusalén habían suprimido o modificado. ¿Quiénes eran las personas en Qumrán? La mayoría de los eruditos los identifican como esenios, una secta judía descrita por los historiadores del primer siglo Josefo, Filón y Plinio el Viejo como practicantes de vida comunal, pureza ritual y devoción a textos no aceptados por los fariseos o saduceos. Las prácticas de Juan el Bautista se asemejan estrechamente a las costumbres esenias: ascetismo en el desierto, lavamientos rituales, predicación apocalíptica, crítica a las autoridades del Templo de Jerusalén. Algunos eruditos sugieren que Juan pudo haber tenido contacto directo con la comunidad de Qumrán. Si es así, el propio Jesús habría sido consciente de los textos que atesoraban. Los rollos del Mar Muerto revelaron algo que desafía las cómodas suposiciones sobre la autoridad bíblica. El judaísmo del primer siglo era mucho más diverso de lo que la tradición posterior reconoció. Múltiples grupos afirmaban seguir a Dios fielmente, pero usaban textos diferentes, seguían prácticas diferentes y tenían creencias diferentes sobre las escrituras, el calendario, el Mesías y el templo. El grupo que finalmente definió el judaísmo ortodoxo después de la destrucción del templo en el 70 de Cristo no eran los únicos judíos fieles. La corriente teológica que definió el cristianismo ortodoxo en Nicea y concilios posteriores no representaba a todos los creyentes. Los hallazgos de Qumrán desenterraron escritos que desafiaban la autoridad establecida, al igual que lo hizo Etiopía. Pero hay un detalle aún más crucial. Los manuscritos cumanos revelan que los judíos del primer siglo sentían una profunda fascinación por las visiones apocalípticas, las jerarquías angélicas, las batallas cósmicas entre el bien y el mal, y el ascenso místico a reinos celestiales. Exactamente los mismos temas que hicieron que libros como Enoc, Jubileos y la Ascensión de Isaías fueran controvertidos en el cristianismo posterior. Son los que cautivaban la imaginación religiosa de los contemporáneos de Jesús. Cuando Jesús hablaba del Hijo del Hombre llegando entre nubes, de ángeles reuniendo a los elegidos, de secretos revelados a los sabios sobre el reino irrumpiendo en la era actual, utilizaba un lenguaje religioso impregnado de imágenes enoquianas y apocalípticas. El Nuevo Testamento cobra mucho más sentido al ser leído junto a los manuscritos del Mar Muerto, en lugar de ser interpretado como una ruptura radical con el judaísmo. El Dr. John Collins de la Universidad de Yale ha sostenido que los descubrimientos de Qumrán deberían modificar fundamentalmente nuestra interpretación de los orígenes cristianos. Según sus investigaciones, la escisión entre cristianismo y judaísmo no fue tan tajante ni inmediata como las tradiciones teológicas posteriores afirmaron. Los primeros cristianos eran judíos que creían que Jesús cumplía el tipo de expectativas apocalípticas descritas en textos como Enoc.
El cristianismo etíope preservó este judaísmo cristiano apocalíptico de manera más completa que el cristianismo mediterráneo, precisamente porque nunca abandonaron los textos que lo explicaban. La evidencia arqueológica es concluyente. Libros en el canon etíope, como Enoc y Jubileos, son genuinamente antiguos, fueron considerados escritura por los contemporáneos de Jesús, y conservan tradiciones teológicas que iluminan los orígenes cristianos mucho mejor que el canon editado que las iglesias occidentales adoptaron. Las iglesias occidentales eliminaron estos textos no por ser inauténticos, sino porque no encajaban en la teología sistemática que los concilios posteriores construyeron. Planteaban interrogantes que las autoridades institucionales no deseaban abordar. Sugerían posibilidades espirituales que las iglesias jerárquicas no podían controlar. Etiopía nunca construyó esa teología sistemática. Simplemente continuaron leyendo sus libros antiguos, sin saber que, enterrados en cuevas palestinas, había fragmentos que demostraban que habían estado en lo cierto todo el tiempo. Y ahora, gracias a un pastor que lanzó piedras a una cabra perdida, el mundo sabe que Etiopía tenía razón. Los textos que conservaron durante 16 siglos fueron vindicados por la arqueología en una sola década. La pregunta es, ¿en qué más acertaron ellos que el cristianismo dominante erró? Hemos recorrido textos eliminados, historias ocultas y verdades preservadas en lugares inesperados. Ahora debemos confrontar la incómoda pregunta: ¿por qué se suprimieron estos textos? La respuesta sencilla es el control institucional. En el siglo IV, el cristianismo pasó de ser una minoría perseguida a la religión del Imperio Romano. La conversión de Constantino y el Concilio de Nicea en el año 325 marcaron un punto de inflexión. El cristianismo se convirtió en una herramienta de unidad imperial, lo que significó que la diversidad teológica se convirtió en un problema político. Según el Dr. Bartman de la Universidad de Carolina del Norte, una vez que el cristianismo obtuvo poder estatal, definir la ortodoxia se volvió urgente. La unidad de creencia respaldaba la unidad del imperio. Los libros que apoyaban la teología imperial fueron canonizados. Aquellos que planteaban dudas sobre la autoridad, sugerían caminos espirituales alternativos o complicaban las narrativas oficiales fueron marginados. El libro de Enoc describe un cosmos donde los ángeles se revelan, donde existe conocimiento oculto fuera del control institucional, y donde los individuos pueden alcanzar estatus divino a través de la rectitud. Esta teología amenaza las estructuras de poder jerárquicas construidas sobre la premisa de que la salvación fluye a través de canales institucionales. El libro de Jubileos insiste en un calendario diferente al que las autoridades dictaban, implicando que el culto oficial podría ser inválido. Esto amenaza la legitimidad institucional en su fundamento. El Evangelio de Tomás contiene dichos como «El reino está dentro y fuera de vosotros», sugiriendo que la salvación no requiere mediación sacerdotal. Esto amenaza toda la estructura económica y social construida sobre la intermediación religiosa. El reconocimiento de patrones revela que los textos que enfatizaban la experiencia espiritual personal, el encuentro divino directo y la sabiduría oculta fueron sistemáticamente eliminados. Los textos que promovían la autoridad institucional, la mediación jerárquica y la conformidad pública fueron preservados y promovidos. Esto no fue una conspiración en el sentido de figuras sombrías reuniéndose en cuartos secretos. Fue el proceso natural de autopreservación institucional que opera en todas las organizaciones humanas. Las instituciones promueven materiales que fortalecen su autoridad y suprimen aquellos que la cuestionan. El Concilio de la Odisea en el año 364 prohibió explícitamente la lectura de libros no canónicos en las iglesias. El Concilio de Cartago en el año 397 creó una lista oficial de textos aprobados. El Concilio de Trento en el año 1546, en respuesta a la Reforma Protestante, definió rígidamente el canon católico y declaró anatemas a cualquiera que lo cuestionara. Cada decisión eliminó opciones, redujo posibilidades, concentró la autoridad interpretativa en menos manos e hizo que el cristianismo fuera más controlable, más predecible y más útil para los poderes políticos. Pero Etiopía permaneció al margen de este proceso. El aislamiento geográfico, la diferencia lingüística, la independencia cultural y la soberanía política significaron que las decisiones eclesiásticas romanas o bizantinas simplemente no se escuchaban. Cuando las potencias coloniales europeas finalmente entraron en contacto con el cristianismo etíope en los siglos XV y XVI, los exploradores portugueses y los misioneros jesuitas quedaron asombrados.
Aquí había un reino cristiano antiguo que nunca había oído hablar del Papa. No usaba latín, celebraba la liturgia en ge'ez y leía libros que los europeos consideraban heréticos. Los jesuitas portugueses intentaron forzar al cristianismo etíope a la conformidad católica a principios del 1600. Según el historiador Thaddeus Tamrat, estos intentos fracasaron de manera espectacular y violenta. El emperador etíope finalmente expulsó a los misioneros católicos, y la Iglesia etíope anatematizó formalmente la doctrina católica. Esta resistencia preservó textos que de otro modo habrían sido destruidos por completo por la imposición religiosa colonial. Hoy en día, los académicos reconocen que la formación del canon bíblico fue mucho más política y arbitraria de lo que las instituciones religiosas tradicionalmente han reconocido. Los textos que sobrevivieron no fueron necesariamente más inspirados, más antiguos o más auténticos que los que fueron suprimidos. Simplemente fueron más útiles para las personas que tomaron las decisiones. La doctora Elaine Pagels ha dedicado su carrera a demostrar cómo los debates teológicos sobre las Escrituras eran en realidad debates sobre el poder, el género, la autoridad y el control social. Los textos que prevalecieron no siempre fueron los más precisos o los más fieles a las enseñanzas de Jesús. Fueron los textos que respaldaron el orden social que las emergentes instituciones cristianas querían construir. Jerarquía dominada por hombres. Preservar textos que excluyen a las mujeres del liderazgo. Autoridad centralizada. Promover textos que enfatizan la sucesión apostólica. Control sobre la salvación. Canonizar textos que hacen esencial la membresía en la Iglesia. No es un misterio, es lógica institucional, pero aquí reside la esperanza en esta historia. La verdad sobrevivió de todos modos. Etiopía la preservó en monasterios de montaña. Las arenas del desierto de Qumran la sepultaron a salvo hasta el siglo XX. Cristianos gnósticos escondieron manuscritos en tinajas egipcias que sobrevivieron hasta 1945. Y ahora, 2000 años después, investigadores de todo el mundo pueden acceder a estos textos. Puedes leer el libro de Enoc hoy en múltiples traducciones. Puedes estudiar jubileos, examinar análisis académicos, evaluar la evidencia tú mismo y sacar tus propias conclusiones. La supresión institucional finalmente fracasó. Los textos sobrevivieron a sus perseguidores. La verdad, como dijo alguien una vez, te hará libre. Lo que queda es una pregunta que cada persona debe responder individualmente. ¿Te conformarás con el canon reducido que los poderes institucionales aprobaron para sus propios fines? ¿O explorarás la tradición más amplia que los primeros cristianos practicaron realmente? Etiopía eligió la exploración. Siguieron leyendo, siguieron copiando, siguieron estudiando, siguieron haciendo preguntas y porque lo hicieron, tú tienes acceso a verdades que las instituciones poderosas intentaron enterrar. La pregunta ahora es, ¿qué harás con este conocimiento? Simplemente lo encontrarás interesante y seguirás adelante, o dejarás que transforme tu comprensión del cristianismo, las escrituras y la posibilidad espiritual. Los textos están disponibles, la evidencia está documentada, la puerta está abierta. Lo que hagas a continuación depende completamente de ti. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte futuras investigaciones históricas como esta. Nuestro próximo video continuará desenterrando verdades documentadas sobre el cristianismo primitivo que han permanecido ocultas a simple vista durante siglos. Y si sientes un llamado genuino a profundizar en esta investigación, considera unirte como miembro. Nuestra comunidad de miembros accede a investigaciones extendidas, materiales de fuentes primarias y discusiones sobre hallazgos que simplemente no podemos hacer completamente públicos en esta plataforma. Gracias por ver hasta el final de esta investigación. Nos vemos en el próximo.